Y ahora en el programa de los ex del fútbol tenemos un invitado, el presidente de la Comisión de Regularización de la Federación Salvadoreña de Fútbol, el doctor Humberto Sainz Marinero. Estábamos hablando de temas administrativos de esos 5 mandatos que ha dado la FIFA, pero es importante también el tema de los licenciamientos, presidente, sobre todo lo que se da a conocer que para muchos fue sorpresa, para otros creo que es el camino a un fútbol que todos queremos que cambie el desarrollo de nuestro país, como es el caso de la segunda división, que ahora también tienen que tener categoría femenina. Ustedes tuvieron la oportunidad de estar con los presidentes con el presidente de la segunda división, también parte de los presidentes de los equipos. ¿Cómo toman la decisión también de este licenciamiento? Este tema del licenciamiento, a mi gusto, es uno de los principales legados que vamos a dejar a las nuevas autoridades. Esto es algo que se tuvo que haber iniciado hace más o menos 10 años por exigencias de la reglamentación FIFA y nunca se había hecho absolutamente nada. Existía por ahí una leyenda urbana de que se había dado un proceso de licenciamiento, pero eso no es cierto. Hubo un remedio de proceso de licenciamiento en algún momento que nunca concluyó y por lo tanto nunca se otorgaron las licencias a los equipos. Insisto, eso tuvo que haber hecho hace más o menos 10 años. Nuestros países vecinos han completado esto desde hace años. Cuando nosotros comenzamos a hablar de esto, habrá sido en el mes 3 o 4, el segundo trimestre de nuestra gestión, y les dijimos a todos: señores, vamos a iniciar un proceso de licenciamiento. Me parece que no nos creyeron. Y en el segundo semestre iniciamos el proceso de licenciamiento y les dijimos: vamos a designar. Bueno, primero teníamos que hacer un reglamento, eso nos tomó algún tiempo. Hicimos el reglamento de licenciamiento, luego teníamos que designar a las personas adecuadas para que estuviesen al frente de la comisión de licenciamiento, y esa fue una tarea no sencilla porque teníamos que buscar a personas que estuvieran comprometidos con el fútbol, porque estas personas no tienen ingresos dentro de la federación, que estuvieran comprometidos con el fútbol, que quisieran ayudar al país y que tuvieran suficiente independencia y criterio y fortaleza además al momento de tomar sus decisiones, entereza al momento de tomar las decisiones. Entonces nos costó encontrar a estas personas, afortunadamente lo logramos, y una vez que conformamos el comité y una vez que teníamos el reglamento, arrancamos y les dijimos desde el inicio: vamos a arrancar con primera división y el siguiente año va a quedar ya todo listo. No sabíamos en ese momento que nosotros seguiríamos, pero así se los dijimos: va a quedar todo listo para que arranque segunda división también, ¿verdad? Igual pienso que no se lo creyeron. Sé que el proceso de licenciamiento no ha sido un proceso exento de inconvenientes y de problemas, por supuesto que sí, pero de lo que yo puedo jactarme es de que lo iniciamos. De que lo iniciamos y que hemos empezado a ordenar, falta mucho, pero hemos empezado a ordenar a los clubes en la parte legal, en la parte financiera, ya vendrá la parte de infraestructura también, para que todos ellos puedan cumplir con exigencias que son exigencias mínimas que cualquiera esperaría en un equipo de primera división. Ahora vamos con segunda división. Insisto, esto ya se los habíamos dicho, todavía recuerdo que tuvimos 2 o 3 comunicaciones previas en donde les dijimos a todos los equipos en segunda división: señores, recuérdense que el próximo torneo vamos con licenciamiento. No vayan a alegar más adelante que los estamos tomando por sorpresa. Todos están avisados que vamos con licenciamiento. Entonces, yo no creo que nadie pueda en este momento decir que les ha causado sorpresa, porque fueron avisados con más de un año de anticipación de que esto se venía. Y ahora, bueno, el comité ha estado realizando ya las exigencias, que le dará seguimiento, y que nadie pretende, como no se pretendió con primera división, que los cambios se implementen de la noche a la mañana. Es que eso no va a suceder, es irreal pensar que las cosas van a suceder de la noche a la mañana, pero sí que inicie el proceso para que esto, en meses, en algunos casos en años, por ejemplo en temas de infraestructura, pueda estar ya caminando, yo no diría de manera total y absolutamente como lo quisiéramos, pero sí de forma distinta a lo que hemos estado acostumbrados a ver. Y hay que recordar que esto es para la licencia de clubes doméstica y son estas novedades que precisamente algunas de ellas
son que deben de presentar una nómina mínima de 18 jugadores mayores de 15 y menores de 32 años, permitiendo 3 excepciones por encima de esta edad. Además, debe identificar a 4 juveniles no mayores de 19 años y pueden incluir hasta 2 extranjeros sin sobrepasar los 27 jugadores inscritos. También lo que hablábamos de esta nueva normativa, deben inscribir a la plantilla femenina sin especificar un límite de edad para las jugadoras. Y dentro también de este tema de licenciamiento de clubes doméstica, hay que recordar lo que se marcó también con el tema contractual de los jugadores, y eso es algo muy importante porque también marca un antes y un después para el desarrollo del fútbol profesional que todos estamos buscando en nuestro país, presidente. Pero ahí me queda una duda con el tema contractual. Hemos vivido a lo largo del torneo anterior, del torneo que acaba de terminar, también situaciones de incumplimiento de pago de equipos. Voy a especificar un caso que es el tema de Jocoro, incumplimiento, el tema del licenciamiento de su escenario deportivo, que sabemos que quizás no cumple totalmente con todo lo que nosotros estamos pidiendo, y me imagino también con lo que se exige. Pero en este tema hay... bueno, usted más conocedor que yo en ese tema legal, y es el tema del arreglo de cómo queda el contrato de los jugadores. ¿Ustedes tuvieron la oportunidad de ese acercamiento, que los equipos le dijeran aquí a la federación, aquí queda el tema contractual? Porque muchos hablan de que los equipos han dejado a los jugadores, es cierto, con esa situación del pago, del cumplimiento de los 10 meses, pero no especifican que cada mes deben de pagar una cuota, sino que si los equipos lo desean así, puede que al final del torneo le pagan todos, sí, les pagan todos. Sí, ese tema de los contratos fue uno de los que más me sorprendió a mí al inicio, cuando comenzábamos en esto. Leer uno de los contratos que estaba inscrito en la federación y darme cuenta de la irregularidad que tenía ese contrato. A mí personalmente recuerdo que me escandalizó esa lectura de ese primer contrato que yo vi. Pero no podíamos hacer nada en ese momento porque los contratos estaban firmados y la autonomía de la voluntad de las partes los llevó, y la libertad de contratación los llevó a firmar esos contratos. Y había que respetar esos contratos que estaban total y absolutamente en contra de los intereses de los jugadores. Pero dijimos también, estos contratos los vamos a cambiar. Cuando vayan finalizando estos contratos vamos a comenzar a cambiarlos. Se los anunciamos a los equipos y eso fue algo que tampoco nos creyeron. Y los cambiamos. Y los contratos quedaron de mucho mejor forma, o por lo menos más equilibrados, a lo que nosotros encontramos antes. Siempre se ha intentado buscar ahí ciertos resquicios para obviar las obligaciones contractuales, pero es ahí donde nosotros hemos pedido una colaboración adicional y les hemos dicho a los jugadores: si las condiciones contractuales no están siendo observadas, vengan y díganos que eso no está siendo observado, y nosotros nos comprometemos a actuar de manera inmediata. Y cuando los jugadores han llegado a la federación, hemos actuado, y hemos actuado con rapidez. Lo que nos ha dificultado el control del cumplimiento de las obligaciones contractuales es que está muy arraigada una forma de manejar estas situaciones que lleva a que los jugadores simplemente lo denuncien públicamente y a veces desde el anonimato. Y eso no nos ayuda a solucionar el problema. Eso siempre lo decimos nosotros, que tienen que actuar de oficio, o sea, oficio, digamos, de llegar, de seguir el camino como debe ser, pues. Y cuando lo han hecho, los jugadores ya se dieron cuenta que la federación, que la institución les ha respondido. Claro, no podemos responder en 5 días, pero les hemos Podría respondido. ser como el caso de FAS, como ejemplo. Así es, así es. Del torneo pasado. Total, sí. Y absolutamente. Ese es un caso emblemático porque además de las exigencias que nosotros ya teníamos sobre la mesa, activamos un mecanismo de control que era aleatorio. Y en ese mecanismo de control aleatorio se identificó el incumplimiento que estaba teniendo, en este caso, FAS. Eso nos llevó más adelante a tomar otro tipo de decisiones, pero ese es un caso emblemático porque me parece que marcó un antes y un después en identificar que cuando se hace uso de la institución, las cosas sí pueden funcionar. El caso de Chalatenango fue otro. Ese también fue un caso emblemático que hay quienes nos reclamaban y nos decían: miren, esto tomó demasiado tiempo. Y mi ejercicio era: supongan que esto lo hubiesen llevado a los tribunales comunes
En un tribunal judicial esto fácilmente les tomaba 18 meses. A nosotros nos tomó entre 6 a 8 meses, más o menos. Un año menos de lo que les hubiese tomado si hubieran ido a un tribunal judicial. Entonces, ¿que esos plazos están bien? Pues no, hay que irlos reduciendo también. Pero lo que quiero decir con esto es que cuando los jugadores a quienes se les incumplen sus obligaciones contractuales acuden a la federación, toda la federación está ahí para velar por el cumplimiento de esas obligaciones. Y ojo, no solamente de los jugadores, porque los jugadores también pueden incumplir sus obligaciones. La federación velará porque los jugadores también cumplan lo que les corresponde, y si los equipos son los afectados, la federación también va a proteger a los equipos. En el caso de Jamal Williams. Así es. Que de Once Deportivo. Pero el tema contractual en el que yo me quiero centrar es el tema de que los contratos de los jugadores, presidente, no especifican que yo cada mes les tengo que cancelar. Sino que hay algunos contratos, no digo de todos los equipos, no he tenido la oportunidad de revisar todos los contratos, pero que no hay una fecha límite, porque si el presidente decide, es cierto, son 10 meses que te puedo pagar, pero yo decido cuándo lo puedo hacer, porque no hay una forma que especifique el contrato de la fecha de pago. Sí, y eso es algo que se tiene que corregir y que el licenciamiento ya lo está viendo, porque en lo que nosotros no nos podemos meter en decir cuánto le van a pagar al jugador. Eso no nos corresponde. Le van a pagar 100 o le van a pagar 1000, eso es la libertad de contratación entre el equipo y el jugador. Y tampoco nos podemos meter en cómo se lo van a pagar. Es decir, esos 1000, ¿le vas a hacer un solo pago o le vas a hacer 12 pagos? No, la federación no puede llegar hasta ahí. Pero lo que sí puede exigir la federación, porque eso es lo que nos habilita FIFA, es a decirles, señores, ustedes van a tener contratos por temporada, y la temporada son 12 meses. Y en eso la federación no va a retroceder, ¿verdad? Así que esa obligación que está, y que no nos la estamos inventando nosotros, sino que está contenida en la normativa FIFA, esa obligación la van a tener que cumplir. Ahora, ¿cómo será la negociación entre el jugador y el equipo? Pues eso les corresponde a ellos. Pero puede pasar del otro lado, solo para comprender un poco y siguiendo con lo que menciona Diana. Digamos, en este caso, esto obligado al equipo por ahora de 10 meses, ¿no? Pero en el contrato que hace el jugador, porque eso es como dicen ustedes, no puede venir la comisión y exigirle al equipo cómo pagarlo, ¿verdad? Estamos de acuerdo con esto, pero en el contrato que hacen con el jugador, ya el equipo jugador, ahí se pueden establecer los métodos de pago. Y tienen que estar más claros, eso sí hay que corregirlo, y ahí sí la federación puede intervenir. Eso porque es lo que digo si ha quedado esa ambigüedad, que efectivamente ha quedado en algunos casos, esa ambigüedad hay que corregirla. Ajá, porque en el contrato del equipo con el jugador puede decir ahí te pago cada tanto pero tiene que decir te voy a pagar los días 25 o los días 23 o el día 31 del Entonces, digamos también para el jugador, para que tenga ese respaldo y el equipo también, ahí tiene que estar estipulado. Para todos, eso debe solucionarse. Humberto, ¿qué pasa con estos clubes que no van a cumplir con todo lo que ustedes están solicitando, primera y segunda división? ¿Qué va a suceder? Yo espero que no se dé ese escenario, pero si llega a darse ese escenario, pues no tendrán las licencias, y si no tienen las licencias, no pueden competir. Así de sencillo. El equipo que no obtenga su licencia por no cumplir con los requerimientos. Y ahora hay que aclarar algo. Primera división, ya este es el segundo año, ¿verdad? Que estaríamos bajo un esquema de licenciamiento. Segunda división, estamos comenzando. Y por lo tanto, es natural que exista una flexibilidad mayor, como la que incluso existió con primera división, pero esa flexibilidad va disminuyéndose en la medida que va transcurriendo el tiempo. La flexibilidad que existió en el primer año para los equipos de primera división no va a existir ahora. Estamos ya en el segundo año del proceso de licenciamiento. Las exigencias serán mayores, serán más estrictas para el cumplimiento de estos requisitos. En el caso de segunda división, no quiero decir que no se van a exigir todo lo que se está consignando en los reglamentos, pero reconocemos, como decía hace un rato, que las cosas no se pueden implementar de la noche a la mañana y que por lo tanto cierta discrecionalidad deberá existir para que se vaya avanzando y se vaya cumpliendo. Pero si esos avances no se van reflejando
a satisfacción del comité de licenciamiento, pues no se otorgarán las licencias. A ver, volviendo un poco al tema de los estatutos, lógicamente va ligado con el licenciamiento de clubes también. ¿Qué pasa si la próxima administración que esté, porque pueden ceder, porque pueden ser parte de la... es lo que tú mencionabas, Humberto, no habremos hecho nada si las cosas siguen igual, pero en este caso ustedes como comisión, y eso lo sabemos, que no tienen ningún compromiso con ningún club, no son parte, pero los que vengan probablemente sí. Y puede ser que retrocedan o metan el freno ahí que, bueno, vamos a otorgar. Yo creo que en el tema de licenciamiento al menos hay poco margen de retroceso, porque se han convertido en exigencias internacionales y los equipos no van a poder participar en competencias internacionales si no tienen la licencia. Y la licencia no se la pueden inventar, porque también las exigencias que aquí se coloquen tienen que estar en sintonía con las exigencias sugeridas por FIFA, ¿verdad? No es que nuestro reglamento de licenciamiento sea un reglamento alejado de los estándares FIFA o que sea un reglamento sui generis distinto a otros reglamentos de licenciamiento. Claro que hay particularidades, por supuesto que hay que salvadoreñizar las exigencias, pero al final de cuentas es una misma raíz. Entonces, un retroceso implicaría que estos equipos no puedan participar en competencias internacionales, y creo que para todos está clara la importancia que tiene participar en estos torneos internacionales. Bueno, haremos nuevamente una pausa. A regresar vamos a hablar ahora sí, meramente de temas deportivos. Ya regresamos. Ya volvemos. Los ex del fútbol. Regresamos.